Cordial saludo para cada uno de ustedes. Les extendemos una bienvenida muy especial para continuar estudiando nuestra temática de disidencia en la historia de la Iglesia Adventista. Antes de introducirnos en nuestro tema, les invito para que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el plan de la salvación. Te damos gracias porque cuando estábamos perdidos en el abismo del pecado, enviaste a Jesucristo para rescatarnos del pecado y de la muerte y otorgarnos la salvación y la vida eterna. Ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones y entonces podamos comprender el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Agradecemos esta bendición de todo corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y hermanos, hemos dicho que la Biblia nos habla de varios disidentes y varias disidencias a lo largo de la historia de nuestra iglesia. En esta noche queremos analizar cómo una persona, cómo un siervo de Dios no llega a ser disidente de un día para otro, sino que esa persona o ese siervo de Dios llegará a ser disidente solo a través de un trágico proceso de descenso espiritual. Nadie se convierte en disidente de hoy para mañana, pero llegar a la disidencia implica todo un proceso de descenso espiritual y ese trágico proceso está ilustrado en las Sagradas Escrituras en la experiencia del apóstol San Pedro, que cayó muy bajo cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, se avergonzó de su nombre. Por eso me gustaría invitarles en esta noche para leer de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el versículo 31 y 32. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el verso 31 y 32, dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo le ha dicho al apóstol Pedro que el diablo lo ha pedido para ser zarandeado. Y creo que el diablo, apreciados hermanos y amigos, quiere zarandear a cada uno de los cristianos en este siglo XXI. El diablo está interesado en probar nuestra fe. El diablo está interesado en sacudir nuestros principios. El diablo quiere saber cuánta fibra espiritual posee cada uno de los cristianos de este mundo. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que había sido pedido para ser zarandeado, pero las buenas noticias del Evangelio a través de la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Podemos nosotros también
amigos, hermanos, tener la certeza y la seguridad de que el Señor Jesucristo está orando por nosotros para que nuestra fe no falte, puesto que el diablo está trabajando para zarandearnos fuertemente. Y la declaración del apóstol es: y tú, una vez vuelto, dice el Señor a Pedro, confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro todavía no se había convertido plenamente. El apóstol Pedro estaba yendo en un trágico proceso de descenso espiritual. Empezó a descender espiritualmente. Cristo le dijo que el diablo lo estaba zarandeando. Él estaba orando por Pedro y el Señor le dice: y una vez vuelto, una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Alabamos a nuestro Dios porque Él está intercediendo, porque Él está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que, apreciados hermanos y amigos, ningún siervo de Dios se convierte en un disidente de un día para otro, pero lo hace a través de un proceso de descenso espiritual. Y vamos a ver entonces cómo en la experiencia del apóstol Pedro, él empieza a descender y empieza a dar algunos pasos en ese proceso que lo llevarán finalmente a negar a su maestro, a negar al Señor Jesucristo. El primer paso en ese camino descendente de la disidencia, amigos y hermanos, se da cuando se tiene demasiada confianza en sí mismo. Esa fue la experiencia del apóstol Pedro. Por eso les invito para que leamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, el versículo 31 al 35. San Mateo, capítulo 26, los versos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos le aseguraron enérgicamente a Jesús que irían con él hasta la cárcel o hasta la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pedro estaba lleno de suficiencia propia y empezó a ir entonces en ese camino descendente de la apostasía. La sierva del Señor, comentando este incidente donde los discípulos manifestaron esa confianza en sí mismos, esa suficiencia propia, ella declara en el Deseado de todas las gentes, la página 456, tened cuidado, es una advertencia para nosotros que no vayamos en ese camino descendente de la apostasía. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de vuestro Señor. Mientras miréis más arriba que vosotros mismos,
tendréis un sentimiento continuo de la flaqueza de la humanidad. Cuanto menos apreciéis el yo, más clara y plena será vuestra comprensión de la excelencia de vuestro Salvador. Aquí la sierva del Señor está contrastando el poder y la grandeza de Dios con la flaqueza y la debilidad humana. Así que el primer paso en ese camino descendente hacia la disidencia tiene que ver con un espíritu de suficiencia propia, tiene que ver con un espíritu de confianza en sí mismo antes de confiar y depender del poder y del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro iba en esa experiencia que desafortunadamente lo llevaría finalmente a negar a su Señor. El Evangelio de Mateo presenta otro paso descendente que dio el apóstol Pedro para llegar a esa terrible experiencia. En el capítulo 26, los versículos 37 en adelante, se presenta otro de los errores que cometió el apóstol y que ilustran ese camino descendente en el cual puede ir una persona que está yendo hacia la disidencia. Dice Mateo el capítulo 26, los versículos 37 al 41. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El segundo paso que dio el apóstol en ese camino descendente, apreciados hermanos y amigos, fue descuidar la oración. Primero, estaba lleno de suficiencia propia, lleno de confianza en sí mismo. Número dos, ahora el apóstol había descuidado la oración, y la sierva del Señor nos amonesta a nosotros a que podamos cada día, en la primera hora de cada mañana, mantener una estrecha relación con nuestro Dios. Comentando la experiencia del apóstol Pedro, ella dice que si Pedro hubiese pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría negado, no tendría que haber dependido de su débil fuerza, y entonces no habría negado a su Señor. Dice el deseado de todas las gentes, la página 660. El apóstol San Pedro, en su experiencia, siguió avanzando, pero no hacia adelante y hacia arriba, sino hacia abajo en ese camino descendente. Y dio un tercer paso en ese paso de apostasía, y fue echar mano de las armas de la carne para defender el reino de Dios, para defender una obra que es netamente espiritual. Nuevamente el evangelista San Mateo en el capítulo 26 y el versículo 50 nos ilustra el comportamiento del apóstol San Pedro.
En el versículo 50 del capítulo 26 declara la Biblia, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Echar mano de las armas de la carne para defender y hacer progresar el reino de Dios es uno de los errores que normalmente nosotros cometemos, pero que nos pueden llevar a nosotros a una experiencia triste y amarga en nuestra vida espiritual, como le ocurrió al apóstol Pedro, porque la palabra del Señor nos ha dicho que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. La Sagrada Escritura nos dice que cuando el apóstol Pablo trató de utilizar sus capacidades, cuando él trató de utilizar las armas de la carne, su propia filosofía para tratar de alcanzar a muchas almas para el reino de Dios, fracasó, porque enfrentó a los filósofos griegos con su propia filosofía, porque enfrentó la argumentación de ellos con su propia argumentación intelectual y tuvo pocos resultados. Pero cuando el apóstol Pablo entendió que debía utilizar las armas del Espíritu y no las armas de la carne, el libro de los Hechos nos dice que Pablo tuvo mucho éxito y por eso con autoridad declaró que se había propuesto predicar solamente a Cristo y a este crucificado. El siguiente paso que dio el apóstol Pedro en ese camino descendente de la apostasía hasta llegar a negar a su maestro, lo dio cuando se convirtió en un instrumento de Satanás. Y apreciados hermanos, esto es realmente impresionante. Alguien podría decir, ¿cómo un discípulo que anda con Jesús, como un miembro de iglesia que tiene varias responsabilidades, como alguien que lee la Biblia todos los días y asiste a los cultos regularmente, se puede convertir en un instrumento del diablo? Hemos visto en nuestros temas anteriores que los ataques más fuertes que se han hecho contra la iglesia adventista no provienen de afuera, no son externos, pero se hacen desde el corazón, desde el seno de la iglesia adventista. Aquí, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el versículo 21 y 23, el apóstol Pedro tuvo una experiencia nada agradable. Dice el versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Qué triste lo que Jesús tuvo que decirle a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Era evidente que aunque Pedro era un discípulo de Cristo, en ese momento Satanás estaba hablando a través del apóstol Pedro. Y ese es un descuido grande, aunque nosotros seamos miembros de iglesia. Pero dice la Biblia que en cualquier momento, cuando nosotros nos descuidemos, cuando descuidemos la oración, cuando descuidemos el estudio de la palabra, cuando descuidemos esos momentos de comunión y relación con Dios, el diablo puede poseernos para convertirnos en sus instrumentos y estorbar el progreso y el desarrollo de la causa de Dios. El deseado de todas las gentes, la página 384, haciendo alusión a esta experiencia, declara que Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no lo elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. El espíritu disidente no quiere ver la cruz en la obra de Cristo, quiere ver la corona, pero si nosotros queremos esa corona de salvación y de vida eterna, tenemos que aprender a llevar la cruz. Apreciados hermanos y amigos, en un minuto de descuido, Satanás puede usarnos para ser piedras de tropiezo y estorbo en la iglesia y en el desarrollo de la obra de Dios. Por eso necesitamos escuchar el consejo del Señor, la palabra de Dios que repercute en nuestros oídos diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pedro, además, dice la Biblia, empezó a seguir a Jesús de lejos. La Biblia declara que el cristianismo auténtico, que el cristianismo genuino significa andar muy cerca de Jesús, tener una vida íntima de compañerismo con Él. Pero el apóstol Pedro ilustra cómo nosotros podemos ir en un camino descendente y apartarnos completamente del Señor, aunque realicemos muchos ritos y muchas ceremonias en la iglesia. Esto lo señala Mateo, el capítulo 26 y el versículo 57. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 57 declara la palabra del Señor. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mis hermanos y amigos, esta es una declaración triste. Dice el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos. Es decir, empezó a distanciarse. Y eso es lo que el enemigo desea, que nosotros nos distanciemos de la fuente de la fortaleza. Porque cuando nosotros lo hacemos, entonces quedamos a merced de Satanás. Porque cuando nosotros lo hacemos, quedamos a merced del enemigo.
pero Dios nos ha llamado como sus hijos y como verdaderos cristianos a tener una relación estrecha, una relación de amistad, una relación de intimidad con nuestro Dios. Como dice la sierva del Señor, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Podemos decirle al Señor, tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Úsanos hoy en tu servicio. Mora con nosotros y que toda nuestra obra pueda ser hecha en ti. El siguiente paso que el apóstol Pedro dio en ese camino que lo llevaba a la negación de su maestro fue perderlo de vista. Y esa es una consecuencia natural de seguirlo de lejos. Ya el evangelista San Mateo nos ha dicho que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Y acto seguido, dice la palabra del Señor, que lo perdió de vista. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, el versículo 26, declara: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro perdió de vista a Jesús y como consecuencia, dice el texto, empezó a hundirse. El deseo de todas las gentes comenta que mientras Pedro estaba mirando a Jesús, andaba con seguridad. Pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador y entonces él empezó a hundirse. Este, apreciados hermanos y amigos, es el trágico proceso del descenso espiritual que llevó a Pedro a esa experiencia amarga de negar a su Señor. Primero nos encontramos con un Pedro lleno de suficiencia propia, después con un Pedro que descuida la oración, después con un Pedro que echa mano de las armas de la carne para defender el reino de Dios, olvidando que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Después nos encontramos con un Pedro que se descuida y se convierte en un instrumento de Satanás, porque el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Un Pedro que sigue a Jesús de lejos y un Pedro que lo pierde de vista por las circunstancias adversas que lo rodean, por mirar a sus amigos con satisfacción propia, pierde de vista a Jesús, cuando la Biblia ha dicho que debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ese proceso lo llevó finalmente a negar a su maestro. Cuando llegó el momento definitivo, Pedro no tenía fuerzas espirituales. Pedro
cayó muy bajo y tuvo que negar a Cristo Jesús. Pero amigos y hermanos, la buena noticia del Evangelio es que Pedro pudo experimentar un arrepentimiento genuino. Pedro lloró lágrimas de verdadero arrepentimiento. Y cuando el Señor Jesucristo, a pesar de ese proceso de descenso espiritual del apóstol, vio esas lágrimas de arrepentimiento, la Biblia dice que Jesucristo le dio otra oportunidad a Pedro cuando le preguntó, ¿me amas? Y nuevamente lo restituyó al ministerio cuando le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro se arrepintió y esta experiencia del apóstol nos hace reflexionar a nosotros que aunque nos hayamos alejado del Señor y aunque muchas veces hayamos ido en ese proceso de descenso espiritual, Dios puede perdonarnos y ayudarnos a levantar para tener una experiencia profunda con Él. El apóstol Pedro nos ha ilustrado cómo una persona no se convierte en un apóstata o en un disidente de un día para otro, sino que lo hace a través de un proceso. Pues hermanos y amigos, en nuestra historia denominacional hay un hombre muy parecido a Pedro que tuvo mucha influencia en nuestra iglesia, que fue muy reconocido como líder y que transitó también hacia la disidencia en un proceso trágico de descenso espiritual. Me estoy refiriendo al doctor John Harvey Kellogg. La historia denominacional adventista enseña que el doctor Kellogg fue un escritor, un inventor brillante, un médico nutricionista muy destacado. Fue uno de los hombres más famosos de la historia de este movimiento, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mundo lo recuerda como el director de ese sanatorio famoso de Battle Creek, un sanatorio que en su tiempo, a finales del siglo XIX, se convirtió en una de las instituciones más famosas del mundo en lo que tenía que ver con medicina preventiva que aplicaba el doctor Kellogg. Este hombre estudió cirugía en Chicago, fue patrocinado, dice nuestra historia denominacional, por los esposos White. Cuando los esposos White vieron a este joven brillante y promisorio, lo patrocinaron para que él pudiese estudiar medicina. No solamente estudió en Chicago, pero después fue a Londres para prepararse mejor. Entendió que necesitaba estar más calificado y viajó a Europa. Estudió en Viena, en París, en Berlín. Dice nuestra historia denominacional que se convirtió en uno de los cirujanos más calificados del mundo. La iglesia lo recuerda por sus enseñanzas en uno de sus libros que escribió, el famoso Templo Viviente. El doctor Kellogg se constituyó como el apóstol Pedro en una bendición para la iglesia en sus primeros años. Pero desafortunadamente, la sierva del Señor dice que el diablo hace de estos hombres prominentes de la iglesia su blanco especial.
Y desafortunadamente nuestra historia denominacional nos informa que el doctor Kellogg fue picado por la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Satanás fue capaz de inyectar un veneno mortífero en la vida, en el alma del doctor John Harvey Kellogg. Este hombre empezó a llenarse de suficiencia propia, como hizo el apóstol Pedro, cuando fue en ese trágico camino de descenso espiritual para negar a su Señor. El doctor Kellogg, por su preparación, empezó a sentirse suficiente. Y dice nuestra historia denominacional que empezó a menospreciar a los pastores, a los ministros del Señor, porque eran ellos los que tenían que dirigir las juntas de ese gran sanatorio en Battle Creek. El pastor era el presidente de la junta, pero él decía, este pastor es el presidente, pero no tiene la educación que yo tengo. Empezó a menospreciar a los pastores y a tener serias dificultades con ellos. Tanto que Elena G. de White, varias veces la sierva del Señor, tuvo que llamarle la atención. Pero el proceso del doctor John Harvey Kellogg continuó, porque en sus predicaciones, en sus exposiciones de la palabra, comenzó a dejar sentir sus ideas panteístas. ¿Qué es el panteísmo? El doctor Kellogg expresaba conceptos como Dios está en todo. Él es un efluvio universal que llena todo. Dios está en el árbol, Dios está en la flor, en el ave, en el rayo. Dios está en nosotros. Esto se conoce como panteísmo. Pan significa todo en el idioma griego y teísmo, Dios. Creo que una de las mejores definiciones de panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, Dios se despersonaliza para convertirse en una esencia que llena el universo entero. Por eso Dios está en el árbol, Dios está en la piedra, Dios está en la flor, Dios está en el pájaro, Dios está en toda la naturaleza. Es una forma de confundir al Creador con la creación. La Biblia nos dice que la creación es una cosa, es el resultado de la obra del Creador, pero no podemos confundir la creación con el Creador. Cuando el doctor Kellogg empezó con estas falsas filosofías dentro de la iglesia, la sierva de Dios, Elena G. de White, acuñó una frase, un concepto, el concepto de la apostasía alfa y omega, escogiendo la primera y la última letra del alfabeto griego. Y ella habló entonces en el contexto de las enseñanzas del doctor John Harvey Kellogg de una apostasía alfa, pero dijo también que vendría después, al final, la apostasía omega. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 231, la sierva del Señor, en el contexto de las teorías y los conceptos del doctor Kellogg que se introducían rápidamente en la iglesia adventista del séptimo día, ella declaró: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza
asombrosísima. Tenemos delante de nosotros, dijo ella, la apostasía alfa, pero viene una apostasía más asombrosa, profetizó ella, diciendo que era la apostasía omega. Y declaró también, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas. Una de las características de la teoría del Dr. John Harvey Kellogg, elementos espiritualistas que minarán la fe de quienes le presten atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad, porque le quita la personalidad a Dios y lo convierte solamente en un espíritu. Esta es, dijo la sierva del Señor, la apostasía alfa. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Y esto se traduce hoy en el siglo XXI, apreciados hermanos y amigos, como humanismo que procede del panteísmo. Esa corriente filosófica humanista que enseña que nosotros somos Dios. Es decir, que dentro de nosotros hay un potencial tan grande que no hemos descubierto, que dentro de nosotros habita una energía tan poderosa que nosotros podemos descubrirla mirando hacia adentro de nosotros, no mirando hacia afuera, colocando al ser humano como si fuera Dios mismo. El humanismo enseña que la solución para todos los problemas de la raza humana se encuentran en nuestro interior. Hay necesidad de mirar dentro de nosotros mismos, pero la Biblia nos dice que dentro de nosotros mismos lo único que hay es un corazón pervertido, es un corazón manchado, es una naturaleza pecaminosa y por eso necesitamos mirar fuera de nosotros a alguien que es santo, a alguien que es poderoso, a alguien que nos puede ayudar y restaurar. Por eso dijo la sierva del Señor que esta es una de las herejías más sutiles que trató de introducirse a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El doctor Kellogg escribió el libro titulado El Templo Viviente. Elena G. de White muchas veces le animó para que no publicara ese libro, pero él insistió una y otra vez en publicarlo y distribuirlo en el pueblo de Dios. Había ideas muy raras en ese libro, como esta, por ejemplo, que se encuentra en la página 29 del libro El Templo Viviente. Escuchen, apreciados hermanos, semejante declaración. Decía el doctor Kellogg en su libro, supongamos que tenemos una bota delante de nosotros, no una bota regular, sino una bota viva. Y cuando echemos un vistazo, nosotros vemos botitas salir de ella y empujando los dedos, cayendo de los lados y saliendo hacia afuera de la bota, miles de botas, muchas botas continuamente saliendo de la bota viviente. Nosotros no somos movidos a clamar que hay un zapatero en la bota. Así también hay una presencia en los árboles, un poder que crea y lo mantiene, un hacedor de árboles en el árbol. ¿Ven ustedes cómo esa teoría panteísta
estaba minando a nuestra iglesia y estaba desfigurando la naturaleza de nuestro Dios. Estas ideas estaban haciendo tanto daño a nuestra iglesia que Elena G. de White, en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 235, presenta por lo menos 10 objeciones a este libro llamado El Templo Viviente. Compartiré con ustedes brevemente esas 10 objeciones que ella presenta en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1. Está en contra del templo viviente. Número 1, dice la sierva del Señor, se basaba en un razonamiento malsano. Número 2, especulaba sobre la presencia y la personalidad de Dios. Era especulación sobre la presencia y la personalidad de Dios, porque él decía que Dios no está en el cielo, Dios está en todas partes. Como consecuencia, donde Dios esté, allí está el cielo. Esa era una forma de especular sobre la presencia y la personalidad de Dios. Número 3, presentaba pasajes bíblicos de manera agradable como si fueran verdad. Número 4, frecuente uso del misticismo. Número 5, uso de citas aisladas del espíritu de profecía con aparente apoyo a su posición. Textos fuera de contexto. Número 6, oposición al verdadero testimonio. Este panteísmo abierto contradice el espíritu de profecía. Número 7, presentación de teorías espiritualistas. Número 8, apartaba la atención del mensaje para este tiempo. No era ese el mensaje para el tiempo que se vivía. Número 9, uso del hipnotismo. Dice la sierva del Señor en este libro, Mensajes Selectos, el tomo 1, que el doctor Kellogg empezó a usar también el hipnotismo. Hipnotizaba a muchos de sus pacientes. Y número 10, esta teoría espiritualista aflojaba las vigas que sostenían la plataforma de la verdad. Y cuando ella habla de las vigas que sostienen la plataforma de la verdad, está hablando de los hitos, ¿cierto? Los hitos de la verdad, como el mensaje de los 3 ángeles. La sierva del Señor se preocupó por esta situación, ayunó por esta situación tratando de salvar a un disidente, el doctor Kellogg. Lo reconvino muchas veces, lo aconsejó, lo orientó, porque lo veía como uno de sus hijos. Pero el doctor Kellogg se empecinó en seguir ese trágico proceso de descenso espiritual. Y el diablo, así como tomó al apóstol Pedro para hacerlo piedra de tropiezo, el diablo tomó al doctor Kellogg para seguir en ese camino peligroso que podría perjudicar grandemente a la iglesia. Ángeles malignos habían tomado cautiva la mente del orador, dice la sierva de Dios. En una visión que el Señor le mostró mientras el doctor Kellogg enseñaba a algunos médicos y a algunos pastores, ella dice que ángeles malignos habían tomado cautiva la mente de él. Tan ciertamente como los ángeles que cayeron habían sido seducidos y engañados por Satanás, así también lo había sido el orador bajo la instrucción espiritualista de ángeles malignos. Quedé asombrada, dice ella, al contemplar con cuánto entusiasmo
se recibían las sofisterías y los engaños, comentó la señora White, señalando que Kellogg, envalentonado por su éxito en arrastrar a pastores y médicos hacia su causa, había convocado un concilio especial en Battle Creek con el objeto de introducir aún más profundamente sus ideas en la iglesia organizada. Y finalmente la sierva de Dios, preocupada por la situación, Dios le mostró cómo debía enfrentar a un disidente para que no hiciera daño a la iglesia adventista del séptimo día. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, se describe una visión muy interesante sobre el final y la caída y cómo la sierva de Dios debía enfrentar este problema del doctor Kellogg. He sido instruida sobre el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro El Templo Viviente es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Y luego ella agrega, las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Sutilmente se estaban atacando el fundamento de la iglesia. Una noche fue presentada ciertamente una escena delante de mí, dice la sierva del Señor. Navegaba un barco en medio de una densa neblina y de pronto el vigía exclamó: iceberg, iceberg a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero sin remedio. Rebotó el contacto temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Dice la sierva del Señor, bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Hazle frente. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida sin demora. Debía entonces obedecer la orden, hazle frente. Con esta visión, dice la sierva de Dios, que enfrentó entonces las herejías, que enfrentó la disidencia del doctor Kellogg y todos sus seguidores. Porque, apreciados hermanos y amigos, cuando se levanta un disidente, no es raro que encuentre seguidores. Casi todos los médicos y muchos de los pastores habían sido convencidos por estas falsas teorías
espiritualistas. Habían sido plagados por el concepto del panteísmo y estaban siguiendo hacia el abismo al doctor Kellogg. La sierva del Señor fue instruida en enfrentarlo. Lo enfrentó y el doctor Kellogg empezó a sentir, como sienten la mayoría de los disidentes, en vez de permanecer dentro de la iglesia, empezó a sentir que debía separarse de ella y actuar con absoluta independencia. Dios obró poderosamente y el 18 de febrero del año 1902, el sanatorio de Battle Creek se quemó. Y el 30 de diciembre de ese mismo año, 1902, la Review también fue quemada antes de que se imprimiera el famoso libro del templo viviente. Desafortunadamente, la historia nos dice que el 10 de noviembre del año 1907, la iglesia de Battle Creek quitó el nombre de John Harvey Kellogg como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se le invitó a estar presente, pero él no quiso asistir. Dijo que la Iglesia Adventista colapsaría en unas pocas décadas. Pero alabado sea el Señor, porque hasta hoy su profecía no se ha cumplido, porque el Señor declaró que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, la iglesia de Dios, que Él conducirá finalmente hasta el seguro puerto. Alabemos a Dios, porque tenemos el inmenso privilegio de pertenecer a esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha sido llamada por Dios para cumplir la misión de preparar un pueblo para la segunda venida. Que Dios les bendiga.